Primera Corintios, capítulo 5. Hacemos un pequeño repaso de lo que habíamos visto antes. Habíamos tomado los versículos 6, 7 y 8 y nos habíamos concentrado sobre el tema de la Pascua. Habíamos mirado también en en Éxodo, el capítulo 12, y habíamos encontrado que, Pascua es una palabra que tiene un significado, un sentido como pasar por alto. Y lo que había ocurrido era que Dios pasaba por alto aquella casa donde la sangre del Cordero Pascual estaba pintada en el dintel y los postes de la puerta. Entonces, de esa manera, los que estaban dentro se libraban del juicio de Dios, es decir, la muerte de los primogénitos. Y básicamente, entonces, Jesucristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado, Él es actualmente el Cordero Pascual, pero como ya hemos visto, ya fue sacrificado, y ahora nosotros ya no celebramos más ninguna Pascua, porque nuestra Pascua ya fue sacrificada de una vez y para siempre, y eso no se repite más, ni se lo recuerda, sino que la exhortación de la palabra no es recordar la Pascua en el sentido como una fecha especial, sino que teniendo presente que Cristo ya fue entregado por nuestros pecados, ahora tenemos que vivir la fiesta de los panes ácimos, o sea, la fiesta de panes sin levadura, porque aquí la levadura representa al pecado y el poder corruptor, contagiante y contaminante del pecado. Entonces, la exhortación de la palabra era que vivamos entonces una vida en donde el estilo de vida, como decía Claudio el otro día, el estilo de vida del creyente se caracteriza por echar fuera, arrojar fuera todo lo que sea cosas que Dios no acepta, a la manera en que los judíos echaban fuera, sacaban todas las miguitas de pan que pudiera haber en la casa para que no haya levadura en la casa. Y lo que ahora queremos mirar es el contexto dentro del cual el apóstol Pablo hace referencia, o Dios por medio del apóstol Pablo hace referencia del Señor Jesucristo como el que fue sacrificado como Cordero Pascual por nuestros pecados, y obviamente la razón por la cual se presenta esta exhortación de vivir una vida cristiana como si fuese una fiesta, un estilo de vida festivo, gozoso, en donde al arrojar de nuestras vidas todas aquellas cosas pecaminosas, nosotros avanzamos a una mayor intimidad con Dios. Así que vamos a leer el capítulo 5, el contexto de los versículos 6, 7 y 8, ¿no es cierto? Tanto el anterior como el posterior. El versículo 1 dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Vamos a ir explicando ya versículo por versículo. Bueno, resulta ser, como datos que ustedes tienen que conocer, es que antes de esta carta que es conocida como la primera carta a los Corintios, existió una carta que anteriormente a esta Pablo había escrito. Después de 1 Corintios sigue la segunda carta a los Corintios, pero como ya dije, antes de esta hubo una carta anterior, en donde aparentemente los corintios habían formulado una serie de preguntas al apóstol Pablo y le habían contado o comentado el estado general o la situación general de la iglesia. Y entonces, esa carta no se ha perdido, no se la ha encontrado. Es evidente que Dios, en su providencia, el Espíritu Santo de Dios, no permitió que esa carta fuese incluida dentro de lo que conocemos como el canon del Nuevo Testamento, porque obviamente seguramente no cumplía o no tenía
el carácter que las cartas inspiradas que están ahora en el Nuevo Testamento sí tienen. Entonces, lo que vemos es que resulta ser que los corintios parece que hablaron de sus dones, hablaron de sus maestros, que eran muy elocuentes, que eran muy buenos predicadores, que tenían muchos dones, y aparte las preguntas que le hacían. Y acá Pablo les dice, de cierto se oye, dice. O sea que los corintios nada le escribieron a Pablo sobre esta situación que está planteando, sobre este pecado que había en la congregación. O sea que el apóstol San Pablo se enteró de la existencia de este pecado por otros medios. O sea que los corintios no le contaron, no le manifestaron, o podemos decir ocultaron este hecho a Pablo, y Pablo se enteró por otros medios. Por eso dice, se oye. Y dice que este pecado, vamos a aclarar la palabra fornicación, etimológicamente o estrictamente significa dedicarse a la prostitución. O sea que se venda sexo o que se compre sexo. Ese es el significado de la palabra de porneia. Luego, por extensión, digamos, la palabra vino a significar cualquier tipo de relación sexual ilícita. Es decir, relación sexual que no estuviera contemplado dentro de una relación estable de pareja, como es el matrimonio. Entonces, había una situación irregular en cuanto a una práctica, una situación que se estaba dando en relación al sexo en la iglesia. Y el apóstol, o Dios por medio del apóstol, dice, vosotros estáis envanecidos. Envanecerse significa estar orgullosos, jactanciosos, satisfechos, estaban, por decirlo así, contentos con su iglesia, con su congregación, se consideraban una buena iglesia, y eso le hicieron notar a Pablo, evidentemente en la carta que ellos le mandaron, y que luego motivó esta respuesta. Dice que esta actitud que tenían de estar envanecidos, dice, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? El apóstol Pablo le dice, o Dios por medio del apóstol Pablo le dice, que antes de jactarse o de alegrarse o de autocomplacerse por aquellas cosas que ellos consideraban positivas, el tono dominante de la congregación debiera de haber sido de lamento y de pesar como consecuencia de que un hermano en la fe hubiera estado cometiendo este acto, que era totalmente reprobable, al punto que dice que, bueno, la expresión que ni entre los gentiles o entre los paganos se nombra, significa que hasta los incrédulos paganos de aquella época consideraban un acto aberrante lo que este creyente estaba haciendo. Tenemos que tener en cuenta que los corintios y en general la cultura grecorromana no tenía una ética moral y sexual ni parecida a la que se plantea en el Nuevo Testamento. O sea, la prostitución era sagrada. En el templo de Afrodita o de Venus en Corinto había 1000 sacerdotisas que en realidad eran prostitutas sagradas, y los hombres casados, solteros, iban a ese lugar. Y entonces la prostitución, digamos, formaba parte inclusive del culto religioso. Así que no eran gente que tenían, como decir, grandes tabúes sexuales. Pero esto que este hombre estaba haciendo iba, inclusive entre esta gente, ya era demasiado. Entonces, este pesar no aparece en la iglesia. Y bueno, lo que muchos piensan y creen, ¿no?, estudiosos de la escritura, es que no se tomó medidas contra la persona porque probablemente era una persona prominente, posiblemente era una persona rica y de muy buena posición social, digamos, y de una, ¿cómo podemos decir?, algún tipo de reputación inclusive social en la misma ciudad de Corinto, y que por tal razón, digamos, los corintios no habían tomado acciones contra él
Y recordamos que en la carta de Santiago se enfatiza el hecho de no hacer distinciones, ¿no?, con la gente a causa de su condición social o económica. Por ejemplo, leemos en la carta de Dios por medio de Santiago que no hicieran, por ejemplo, que, si viene una persona bien vestida y con ropa lujosa, sí, sentate acá en este lugar especial, bueno. Y si entra alguien con vestidos raídos, viejos o remendados, bueno, vos sentate acá a mis pies o en el suelo. Este tipo de cosas no debían pasar en la iglesia. Aparentemente, una de las razones que se piensa o se cree por la cual los corintios no tomaron medida con esta persona es porque era una persona de cierta importancia desde un punto de vista social o económico o socioeconómico. Y el caso es que el apóstol le dice, ciertamente yo, dice, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Entonces, vemos que el apóstol habla de un tipo de relación que puede ser un poco raro, digamos, puede sonar un poco extraño a lo mejor. Y es que el apóstol Pablo estaba posiblemente escribiendo desde la ciudad de Éfeso, no estaba en la ciudad de Corinto, y entonces dice que él, aunque no estaba presente, de cuerpo presente, valga la redundancia, en la iglesia, sin embargo, espiritualmente tenía una conexión con la iglesia de Corinto que Dios le había usado a Pablo para fundar, y que espiritualmente él estaba y podía estar presente con los hermanos de Corinto para tomar medidas contra la persona que hizo esto. Hemos visto que se trataba de tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Se especula sobre el asunto. Esto es lo que se llama incesto. El incesto es algo que la gran mayoría de las culturas del mundo condenan. Y los estudiosos, al analizar la situación, dicen, probablemente dice, se trataba de un hombre que había tomado en concubinato a la esposa de su padre, que dentro de lo que es la gramática del griego koiné, esa mujer podría ser la madre o la madrastra. No queda claro. Se cree, y yo creo que probablemente era la madrastra, porque seguramente a lo mejor el padre de este hombre se había casado en segunda nupcias, quizás después de haber enviudado. Y la situación era que también hay acá discrepancia acerca de si el padre vivía o no. Algunos piensan que el padre estaba vivo y que la mujer vivía, porque la estructura en el griego daría esa impresión de que esta mujer vivía con este hombre. O sea, era público y notorio que vivían como si fuesen pareja. O sea, este hombre la tenía de concubina a su madrastra, estando su padre vivo. Hay otros que piensan que inclusive aún cuando el padre estuviera muerto, el hecho de casarse con su madrastra era algo mal visto, inclusive entre los paganos. Como sea, otros observan el detalle de que este hombre podría haber sido llevado a juicio por las autoridades del Estado romano por esta acción. Pero como ya decíamos el domingo pasado, en aquel entonces no había Fiscalía de Estado, o sea, existe la Fiscalía, que son esos abogados que se encargan de acusar a una persona por un delito aunque nadie le haya denunciado. Esa es una de las funciones que tienen y eso se llama actuar de oficio. O sea, un juez o un fiscal toma conocimiento de una situación ilegal y sin que nadie denuncie actúa de oficio. O sea, no hace falta que haya denuncia. En aquel entonces no existía esa institución. De manera que este hombre, si alguno de los de la iglesia o algún incrédulo iba y lo acusaba ante un tribunal, podría haber sido juzgado y condenado por esta conducta.
Y por eso el apóstol, Dios por medio del apóstol expresa su gran pesar, porque no se está hablando, digamos, de... todo pecado es grave, obvio, pero esto era muy escandaloso, era demasiado, digamos. Y bueno, de esta situación lo que nosotros podemos aprender es que cuando hay autocomplacencia o cuando uno se siente satisfecho con su vida espiritual a nivel congregacional o a nivel individual, siempre se corre el peligro de que esta jactancia o este enorgullecimiento haga que se pase por alto cosas que Dios no pasa por alto. Podría tener que ver con el orgullo espiritual, de hablar simplemente, bueno, que acá hay muchos milagros, que acá pasan cosas, que acá somos todos grandes creyentes, que el fulano, que el apóstol, que el profeta, que el no sé qué, todo, y mientras tanto hay situaciones que son pecaminosas según la Escritura, que son públicas y notorias dentro de la iglesia, y la iglesia no hace nada, y en cambio sí se enorgullece y hacen conocer, digamos, la obra de Dios en su vida. Era lo que estaban haciendo los corintios. Y vamos a ver que esto es así, digamos. Porque uno piensa, bueno, esta era una cosa bárbara, atroz, pero vamos a ver que en el mismo plano de gravedad hay otros pecados que la iglesia debiera disciplinar y debiera tomar como tan grave como estos otros. El caso es que acá tenemos un principio de acción en donde si la ofensa ha sido pública, la acción tiene que ser pública, ¿no? En fin, si la cosa es una cosa escandalosa, digamos, y demasiado grave, no se puede arreglar ¿cómo podemos decir?, de una manera no pública. Y es muy difícil que una situación escandalosa o grave no trascienda. Pero sin importar eso, más allá de que la iglesia esté constituida por personas, que todos tenemos pecados, hay pecados que están reducidos al ámbito de la intimidad, del pensamiento o del sentimiento, o alguna acción aislada, digamos. Y esto es pecado. Pero el creyente confiesa y lucha contra esto, y esto es normal, digamos. De lo que aquí se está hablando es de que un creyente toma una determinada acción y la ejecuta por largo tiempo, o sea, lo toma como un estilo de vida, digamos. O sea, este hombre notorio o no en el nivel socioeconómico era conocido por estar cometiendo este acto, y no era un acto aislado. O sea, evidentemente, si la iglesia, o Dios por medio de la iglesia, no tomaba acciones, este hombre iba a continuar con eso, iba a seguir adelante. Entonces de eso se trata. ¿Sí? La iglesia actúa con aquellos pecados que constituyen como un estilo de vida que define a alguno de los creyentes. Hay situaciones que pueden ser situaciones aisladas, es decir, cualquiera puede caer en algún pecado, pero no es una acción constante, como en este caso. Pero vamos a seguir adelante. Dice que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Acá tenemos que la acción que se toma contra la tal persona no es el apóstol Pablo el que actúa, ni siquiera actúa solo la iglesia, sino que es el apóstol Pablo como líder de esa iglesia y fundador y maestro de esa iglesia, y toda la congregación a través de los ancianos que pudieran tener, y en el nombre de Jesucristo, sea con la participación y en representación del Señor Jesucristo, que es el Señor de la iglesia, y no solamente tomando el nombre del Señor Jesucristo y en su nombre, sino también con el poder de Jesucristo. Es decir, Dios disciplina a este hombre con el poder de Jesucristo a través del apóstol Pablo y toda la congregación. Esto es importante entender, que lo que
normalmente llamamos disciplina en la iglesia, es una acción que toma toda la iglesia. No es una acción que puede tomar un pastor o un grupo de pastores, con independencia de la congregación. Es decir, la disciplina debe ser ejercida por toda la congregación. ¿Por qué? Porque más adelante leemos el tema de la levadura. De nada vale que el liderazgo, por ejemplo, tome una acción contra una persona y haya, estamos hablando de una acción que corresponde según la palabra de Dios, y haya en la congregación un grupo grande de gente que no está de acuerdo. Si ese grupo grande de gente no está de acuerdo, quiere decir que la iglesia acepta la levadura. Entonces tiene que ser toda la iglesia. En esto toda la iglesia es responsable de disciplinar a cualquiera de sus miembros que caiga en un pecado que sea escandaloso, digamos, y de ofensa pública. Y bueno, la iglesia, todos los miembros, entiéndase esto, todos los miembros con su liderazgo están habilitados y tienen el poder de Cristo de dejar a este creyente sin la protección espiritual de la iglesia para que el diablo actúe contra esa persona. Ustedes recuerdan en los evangelios cuando el Señor Jesucristo le dice a Pedro, bueno, a los discípulos en realidad, el diablo os ha pedido para zarandearos. Lo que el Señor Jesús está diciendo es que el diablo se presenta ante Dios Padre y le pide a Dios Padre que le entregue a los discípulos para que Satanás los pueda ejecutar acciones en contra de esos discípulos, zarandearlos, sacudirlos, es decir, que tengan problemas, que se sientan mal, que tengan una lucha, una aflicción, algún tipo de oposición que viene de parte del diablo. Y muchas veces Dios permite esto, y se le concede al diablo, como pasó con el Señor Jesús, que haga esto. ¿Por qué? Porque de esta manera, ¿qué es lo que se hace? Se criba la fe de los creyentes. ¿Qué quiere decir cribar? Es como cuando antes, ¿no es cierto?, se ponía una especie de colador y se echa encima, o se echaba encima la harina para que quede la cascarita del trigo detenido por el sedazo, digamos, y solamente cayese la harina. Es un filtro, digamos. Entonces la fe del creyente se purifica a través del zarandeo. El propósito del diablo es destruir la vida espiritual del creyente. Pero el propósito de Dios, al permitir al diablo que actúe, es purificar y fortalecer la fe del creyente. En este caso, la acción de Dios es entregar a este pecador al poder del diablo. ¿Para qué? Para el diablo lo que quiere es destruir a este creyente, aprovechar que no está protegido en el grupo, que es la iglesia, ni por Dios. Entonces el propósito del diablo es destruir la fe de este creyente. Pero el propósito de Dios es que a través de este ataque del diablo sobre esta persona, esa persona se arrepienta de su pecado, recupere, digamos, el sentido y se vuelva arrepentido de su conducta, es decir, deje de hacer lo que estaba haciendo y se arrepienta, y de ahí en adelante, digamos, viva una vida libre de ese curso de acción que estaba teniendo. De eso es lo que se trata. Bueno, ya la vez pasada hemos estudiado, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con el tema de la levadura. Por eso vuelvo a repetir que toda la masa acá representa el conjunto de creyentes de una iglesia local, toda la masa debe rechazar la levadura. O sea, todos los creyentes tienen que aceptar y estar de acuerdo y hacerse responsables de disciplinar al que comete un pecado que la Escritura condena, digamos. O sea, otra vez repito, no es el pastor o los pastores, los ancianos nomás que hacen esto. No, todos los creyentes tienen que estar, digamos, involucrados y de acuerdo con esto. Porque si no, significaría que en esa masa hay gente que admite la levadura, y entonces la disciplina no, digamos, no tendría todo el efecto que tiene que tener. Porque, ¿qué pasa cuando un miembro cae en un pecado de este tipo? En realidad se convierte en una prueba para todos los creyentes de esa congregación. ¿Por qué? Porque ahí, cuando, digamos, capaz que hay algunos que no se dan cuenta,
que no saben, o ya sea porque son nuevos en la fe o porque son inmaduros, capaz que no dan importancia a la situación y de pronto se encuentran con que Dios sí le da importancia. Y entonces los creyentes que no han estado haciendo esto, pero que de alguna manera no les, ¿cómo decir? No les llamaba tan poderosamente la atención, de pronto tienen que reflexionar sobre esa conducta y tienen que sacar una conclusión y decidir si esa conducta es o no es aceptable. Es decir, tomar una postura. Porque a veces lo que hacemos los seres humanos ante alguna situación es, como dicen en la encuesta, no sabe, no responde. O sea, no sé, uno no se mete, digamos. Pero cuando uno es miembro de una iglesia, ante una situación de esta, tiene que tomar una decisión. Y decir, esto es malo, porque Dios dice que es malo, o de lo contrario, en fin, resulta que seríamos también parte de la levadura. ¿Por qué? Porque el problema no es solo el que comete el acto, sino aquellos miembros de la iglesia que de alguna manera, con su actitud de indiferencia, están de alguna manera avalando ese acto. Entonces ya no es el problema uno, el problema ya son todos están contaminados. Y eso es lo que el apóstol, Dios por medio del apóstol Pablo está planteando. Por eso otra vez repito, la disciplina no la ejerce el liderazgo, la ejerce la iglesia entera. Porque si no, no sirve. O sea, obviamente va a servir para algo, digamos, pero no cumple plenamente el propósito de Dios en esto de que no haya levadura en la masa. Se habla de masa nueva. Y como yo le había comentado la vez anterior, bueno, yo siempre pensé que la levadura era una cosa que andaba por ahí que se le ponía a la harina para que fermente. Y había sido que, claro, las harinas que utilizamos ahora tienen conservantes y tienen un montón de cosas que permiten que esa harina prácticamente no se descomponga, digamos. Por eso están 1 o 2 años en una estantería y no se funde. La harina que no tiene ningún agregado, la harina de aquella época antigua, digamos, donde era solamente harina de trigo, no podía ser almacenado por mucho tiempo con forma de harina, porque si la agarraba humedad o algo empezaba a fermentar, porque la fermentación es un proceso que tiene que ver con la producción, con el proceso de podredumbre, digamos. Entonces cuando se hacía el pan, se hacía la masa con el agua y lo que sea, que le ponían aparte, y se dejaba que con el tiempo empiece por sí sola a fermentar. O sea, no había que agregarle nada. Era un proceso normal de la masa, y a medida que la masa iba envejeciendo, iba fermentando. Y por eso se habla de la masa nueva. La masa nueva se hacía, vamos a decir, la masa con el agua ya, ahora, y ahora se cocía. No se dejaba para que fermente. Bueno, el caso es que el propósito de esta acción, de entregar a una persona a los poderes del diablo, dice que es con el fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Y acá vamos a hacer algunas, ¿cómo podemos decir? Algún análisis. Primero, no sé si se dieron cuenta que se habla del hombre y no se dice nada de la mujer. O sea, no se dice que haya que proceder contra la mujer. No sé si notaron eso. ¿Y qué pasa con la mujer? Bueno, lo que se piensa es que probablemente la mujer era incrédula. Y entonces, como era incrédula, como dice el final del capítulo, porque ¿qué tengo yo que juzgar a los que están afuera? A los que están afuera de la iglesia los va a juzgar Dios en el trono blanco, para condenación de acuerdo a sus obras. La iglesia juzga a sus miembros. Por eso de la mujer no se dice nada, se habla solamente de este hombre, porque este hombre sí profesaba ser miembro del cuerpo de Cristo. Y ahora, en una situación de esta, dice, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor, daría la sensación de como que la salvación estaba en riesgo. ¿Por qué? Porque si nosotros normalmente cuando predicamos y hablamos de la salvación, decimos que una vez que uno tiene la salvación, ya está, uno es salvo, de una vez y para siempre. Y como dicen algunos peyorativamente, es cierto, una vez salvo, siempre salvo. Pero ¿por qué dice acá, a fin de que el espíritu sea salvo, como si fuera que estamos buscando que este hombre se salve? Bueno, por una cuestión muy práctica. Como el Señor Jesús enseñó en los evangelios,
en este tiempo de la iglesia no sabemos qué es trigo y qué es cizaña. Ante esta acción de la iglesia se iba a producir una acción por el cual, si este hombre era creyente, ya está, es salvo, vuelve a la comunión. Pero si este creyente, entre comillas ahora lo digo, era un profesante, era como se dice también un convencido del evangelio, pero no era salvo, la acción de la iglesia le podría obligar a entender la gravedad del pecado y lo enorme e infinito del sacrificio de Cristo, y este sufrimiento le traería o le llevaría a la conversión en el caso de que este hombre no fuera creyente. Porque eso es algo que tenemos que entender. No toda la gente que se reúne en una congregación es salva. Esto es algo muy importante. Es más, se han producido situaciones en donde hasta pastores y predicadores no eran salvos. Y ellos después dicen, yo era pastor, yo predicaba, yo enseñaba y yo no era salvo. ¿Entienden? Entonces a fin de que el espíritu sea salvo, es que esta persona también entraba en el juicio de Dios a modo también de prueba. Si era un creyente, su salvación se confirmaría porque volvería a la iglesia arrepentido y abandonaría su pecado. Si era incrédulo, le quedaban dos opciones: o se convertía y su espíritu era salvo a través de las aflicciones que el diablo le estaba dando, no que la acción del diablo le salve, sino en el hecho de que este sufrimiento le lleva a buscar a Dios y entonces a arrepentirse. Y bueno, el otro camino que le quedaba a este incrédulo era seguir haciendo lo que estaba haciendo. En ese caso no era creyente. O sea, si no cambiaba, si no dejaba de hacer eso, era evidente que no era creyente. Y no quiso ser creyente, digamos, eligió el pecado antes que la salvación. Entonces, bueno, estas son algunas consideraciones que tenemos que hacer sobre la situación. Ahora vamos a ver si nos da el tiempo. Sí. Vamos a pasar al versículo 9. Ya dije que habíamos analizado el 6, 7 y 8. El versículo 9 dice, del capítulo 5 de 1 Corintios: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Entonces, fíjense que dice, os he escrito, y acá está la evidencia de que hubo una carta anterior del apóstol Pablo. Y notamos, por lo menos a mí me parece esto, una cosa muy llamativa. Creería que es una de las razones por las cuales esa carta desaparece. ¿Por qué? Porque lo que escribió, evidentemente, no, ¿cómo podemos decir? No tuvo la profundidad espiritual como para darse cuenta de que tendría que haber aclarado de quiénes estaban hablando, que uno debía apartarse si uno era creyente. Porque parece ser que los corintios entendieron que no tenían que juntarse con la gente del mundo. Claro, pues, nosotros, por ejemplo, trabajamos, estudiamos, en fin, nos relacionamos por deporte o por actividad o lo que sea, con gente que no es de la fe. Y esta gente son, lo que dice acá, muchos de ellos son fornicarios, o sea, practican el sexo fuera del matrimonio, fuera de relaciones estables, en fin, son borrachos, viciosos, lo que sea. Y no es de esto de los cuales nosotros tenemos que apartarnos. Porque si no, ¿qué dice la apóstol? Si no, tienen que salir del mundo. O sea, vamos a encerrarnos en nuestra casa o nos vamos a encerrar en el local de la iglesia y no vamos a hablar con nadie, no vamos a estar solamente los creyentes. Pero el apóstol Pablo aclara que él no, en esa carta perdida, no estaba diciendo eso. Y esto es importante aclarar. ¿Por qué? Porque esta es una declaración que, digamos, por implicancia o por una aplicación de la lógica, significa que los monasterios y hacerse monje están mal. O sea, esa gente que va y se encierra en un monasterio, y algunos son inclusive llamados de clausura y se meten ahí y no salen nunca, supuestamente solamente están consagrados a Dios y no tienen ningún contacto con la gente de afuera. Eso es algo que la palabra de Dios dice que el creyente no debe hacer, porque eso es apartarse del mundo. Y acá Dios, por medio del apóstol Pablo, dice que el creyente no debe apartarse del mundo. ¿Por qué? Porque el discípulo de Cristo es sal de la tierra.
Pero, ¿cómo uno va a hacer sal si no está en contacto con las sustancias, digamos, que están afuera? ¿Cómo va a alumbrar su luz si está encerrado en un lugar donde nadie le ve, nadie le escucha y nadie trata? Porque, a ver, es muy fácil ser santo cuando uno no tiene ninguna posibilidad de hacer nada. Pero cuando uno anda por la calle, y como decía mi hija cuando tenía 14 o 15 años, ella decía, no sé por qué piensan que los jóvenes son los que están más bajo la tentación que los grandes. Y me dice, ustedes son los que están siendo tentados más fuertes, porque ustedes tienen los medios económicos y la libertad de movimiento por sus actividades de hacer lo que quieran. En cambio los jóvenes por ahí no tenemos plata, por ahí estamos más controlados, digamos, estamos hablando de familias donde medianamente se trata de llevar adelante una vida familiar de acuerdo al criterio del Evangelio. Y entonces, si uno va y se encierra, digamos, completamente, primero que no cumple la función que el Señor Jesucristo dice que tiene que cumplir su discípulo, que es ser luz y sal del mundo. Porque dice, así alumbre vuestra luz entre los hombres. ¿Y cómo va a alumbrar una luz si está encerrado dentro de una celda? Entonces, el apóstol, mejor dicho, Dios por medio del apóstol, aclara esta situación. El 11 dice, más bien, pues por eso el final del día dice, pues en tal caso, os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Entonces, resulta ser que la peor junta que un creyente puede tener no es juntarse con un incrédulo, es juntarse con uno que dice que es creyente y sin embargo tiene estas conductas. Esa clase de relación es la que el creyente tiene que rechazar. Si alguien dice que es creyente y es salvo por la fe y qué sé yo, y hace alguna de estas cosas, automáticamente uno no tiene que juntarse con él. Y esto está aclarado dentro del contexto de la disciplina que se hace sobre esta persona que estuvimos analizando. Y dado que forma parte del contexto, es evidente que no son solamente los porneia, o sea, las fornicaciones, las que hacen que un creyente caiga bajo la disciplina de la iglesia. También se incluyen estos otros pecados. Hay que aclarar a título histórico, dice que algunos autores, ¿no?, que la disciplina cristiana de alguna manera es heredera o refleja la disciplina de la sinagoga judía. La sinagoga judía tenía dos disciplinas. Una era la leve, una disciplina leve, y otra era una disciplina severa. Entonces así también, dice, las congregaciones cristianas tienen también disciplinas leves y severas. La leve es que al creyente que está en pecado se le priva de la cena del Señor, pero no se le priva de asistir a las reuniones, digamos. O sea, que el creyente puede asistir a las reuniones. Y la severa es cuando no solamente al creyente se le priva de la Santa Cena, sino también se le priva de participar de las reuniones. Obviamente aquí entra, digamos, a tener mayor gravitación los ancianos de la iglesia, que son los que tienen que ver, a ver si, qué amerita cada situación. Pero vamos a analizar estos otros pecados, porque hoy en día medio como que el único pecado que existe disciplinable es el pecado sexual. Y no hay otro pecado, pero acá hay una lista donde dice que el creyente ni siquiera se tiene que juntar con el tal ni coman. Entonces estas, entiendo yo, y no soy el único, que estos pecados también son causa de disciplina. Y vamos a analizar de qué se trata. Ya hemos visto lo que era fornicario. Fornicario entonces es cualquier relación sexual. A ver, yo no quiero usar la palabra ilícita porque nos hace pensar en la ley, en las leyes. Pero las leyes
humanas, las leyes promovidas por el Estado, consideran la actividad sexual, cualquier actividad sexual, es lícita, mientras sean hechas por dos personas que libremente lo aceptan, sean del mismo sexo o sean de diferentes sexos. No tiene nada de malo, digamos. Entonces no, yo preferiría no decir relaciones sexuales no lícitas, preferiría decir actividades sexuales o relaciones sexuales que están fuera de una relación estable, como es por ejemplo el matrimonio. Y obviamente, de acuerdo a los criterios de la Escritura, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Entonces, tenemos que entender que si vamos a participar de Cristo, del cuerpo de Cristo, tenemos que aceptar, al formar parte del cuerpo de Cristo, esta regla. El matrimonio es heterosexual. Si no estamos de acuerdo con esto, no somos miembros, no podemos ser miembros de una iglesia cristiana que se basa en el Nuevo Testamento por lo menos, ni siquiera podemos ser cristianos tampoco. O sea, cada persona elige. Entonces, aquí entra entonces cualquier actividad sexual que la Biblia condene. Vamos a empezar por ahí, que la Escritura condene. Y vamos a hablar del tema de los avaros, porque esto de la fornicación y demás las actividades sexuales, en fin, creo que es un poco más accesible para entender, digamos, de qué estamos hablando. Pero lo de avaro ya es más complicado. ¿Qué es un avaro? Yo entiendo que acá debieron de haber usado otra palabra. Para mí hubieran usado mejor codicia. Y no sé cómo dice tu versión, Nico. Acá dice... Versículo 11. Desean más de lo que tienen. Eso es, está más ajustado a la palabra. Resulta que hay dos palabras que se pueden por ahí en el castellano poner como avaricia o codicia. Una es pleonexia y la otra es pilarguros. Pilarguros es amor al dinero. Fileo, amar, sentir una atracción fuerte. Y guros es la plata. O sea, diríamos hoy los dólares, los euros, la plata. Pero pleonexia es desear no solamente dinero, sino cualquier cosa. O sea, abarca cualquier deseo descontrolado o desmedido de poseer más, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo esto en qué sentido, digamos, poseer más es malo? A ver, mi colchón es, en fin, es tan alto como, no sé, un pan de miga de sándwich. Y si yo quiero cambiar el colchón, quiero tener un colchón nuevo, mejor que el que tengo ahora, ¿es pleonexia? O sea, ¿es codicia? Según la Escritura, no. Es decir, vamos a suponer, yo tengo, no sé, una bicicleta, una moto o un auto. Y bueno, y entiendo ya que es hora de cambiar el auto. Y cambio por otro nuevo. ¿Eso es pleonexia, o sea, codicia? Según la Escritura, no. A ver, yo ando en moto y digo, no, ahora puedo, me voy a comprar un auto. ¿Eso está mal? Según la Escritura, no. A ver, tengo un negocio. Y, en fin, va progresando, se va agrandando. ¿Eso está mal? Según la Escritura, no. Porque Proverbios 13:11 dice, las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. ¿Esto qué quiere decir? Que el creyente puede progresar en las cosas, puede comprarse cosas nuevas, cosas que nunca tuvo, puede cambiar las cosas viejas por cosas nuevas, puede tener un negocio que vaya creciendo, porque esto forma parte de la recompensa del que trabaja. Entonces, pleonexia es un deseo desordenado de poseer más de lo que se tiene, al punto que constituye, ¿no es cierto?, el motor y el estilo de vida de ese creyente.
o de esa persona, mejor dicho. No se está hablando de la persona que mediante su trabajo va progresando y va teniendo más cosas. ¿Por qué? Porque se nota que en esa persona, digamos, es un trabajo el que está haciendo, le va bien, pero sigue teniendo como prioridad a Dios. Entonces eso no cae bajo lo que es la pleonexia. Entonces repetimos, si hay un creyente en la congregación que es reconocido porque tiene un afán desmedido de las cosas de este mundo, debiera ser disciplinado. Obviamente, digamos, cuando uno se encuentra con alguien que practica la pleonexia, no habla más que de tener y de acumular. Y otro tema no tiene. Y otro tema no le interesa directamente. Y muchas veces, ¿cómo es? Esto es lo que caracteriza a algunas personas. Entonces, si aparece esto también es disciplinable. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo enseñó claramente: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Es decir, nuestro gran amor es Dios. Lo que tenemos por añadidura, en lo que es temporal, puede ser mucho, poco, puede estar aumentándose o disminuyéndose. Eso, en fin, de lo único que el creyente es responsable es de trabajar con conciencia, digamos, como para el Señor, y nada más. Los resultados ya vienen de la mano de Dios. Entonces, obviamente, acá con pleonexia también el filarguros, o sea, el que ama la plata, el euro, el dólar, lo que sea, es parte de la pleonexia. O sea, hay gente que vive para acumular dinero nomás. Y eso es todo lo que le interesa. Y otro tema, poco y nada le interesa. Entonces esto también es disciplinable. Dice, o con los ladrones. Y aquí la palabra es aquel que se apropia de lo que no le corresponde. O sea, no es solamente robar, digamos, ¿no? O arrebatar una cartera o asaltar un banco a mano armada, que también incluye toda esta idea, porque también se habla de tomar con violencia. También implica tomar cualquier cosa que a uno no le corresponde por derecho, digamos, que uno no se lo ha ganado, por decirlo así, no. Entonces ese es un ladrón. Aquí entran los que cometen fraudes, es decir, hacen alguna maniobra para quedarse con un dinero que por derecha no tendrían acceso. Y entonces arman todo un tinglado para que se produzca una situación económica que les favorezca a ellos en particular, aunque eso pueda perjudicar a muchísima gente, que es lo que ha pasado en algunas crisis económicas mundiales de hace algunos años. Entonces, ladrones entran dentro de esto. Y obviamente, si hay alguien que dice que es creyente y anda en este tipo de cosas, anda haciendo cosas raras, anda haciendo estafa o robando o lo que sea, también cae bajo disciplina de la iglesia. Idólatra. Aquí lo de idólatra se incluye, yo no sé, lo menciono porque algunos comentaristas lo hacen. A mí igual no me cierra mucho, pero me parece que igual hay que comentarlo. Es cuando un creyente empieza supuestamente a investigar o a interesarse por otras religiones, digamos. Como que otras religiones pudieran aportarle algo a su cristianismo, a su relación con Dios. No estoy muy de acuerdo con esto, porque un verdadero creyente sabe que la única verdad es Cristo y su palabra, y no hay otra cosa. Yo creo que, no sé, no me cierra, pero yo digo que si una persona dice soy creyente, pero a la vez, sí, pero tal, qué sé yo, tal religión, el taoísmo, el budismo, esto también te ayuda, para mí ese no es creyente. No puede ser, no. Pero, por la duda, menciono para que uno también abra el ojo. Sí me parece que hay una aclaración en relación a lo que es la idolatría en la misma palabra de Dios. Creo que es Colosenses 3:5. Les voy a leer para que sea más
más claro, pues le iba a decir de memoria, pero me parece importante el texto como para... El primero que lo encuentra lo lee. Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malo deseo y avaricia, que es idolatría. Y avaricia, que es idolatría. Acá me olvidé. Me olvidé si era filarguros la palabra o pleonexia. Pero, a ver, suponiendo que cualquiera de las dos cosas, pero ya sabes, ya hemos dicho que dentro de la pleonexia está también filarguro, que quiere decir amar al dinero. Vamos a suponer que estemos hablando de dinero. En este caso el texto podría aplicarse diciendo: el amor al dinero es idolatría. Ahora, es obvio que cuando la palabra de Dios dice amar al dinero y dice que esto es idolatría, no es que la persona agarra y pone un fajo de euro en un altar y le prende velas. O sea, como si la plata fuese una imagen o algo de culto. No es eso. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir la palabra de Dios con esto de que el amor al dinero o la avaricia o el deseo desordenado por las cosas es idolatría? Bueno, creo que la aclaración está en Proverbios cuando dice que las riquezas son como un muro en la imaginación del rico. ¿Qué quiere decir esto? Que la tranquilidad y la estabilidad mental y emocional de la persona dependen de la cantidad de plata que tengan, de manera que extrae su sentido de la seguridad en la vida a partir del dinero. O sea, su seguridad está en algo que no es Dios. Entonces, idolatría es cualquier cosa de la cual yo extraiga un sentido de seguridad y de satisfacción dejando fuera a Dios. Entonces eso para mí es un ídolo. Para mí se constituye un ídolo y yo soy un idólatra. Así que es un ejemplo. Hablamos del dinero, pero puede ser una persona. Siempre me acuerdo de una historia que se cuenta de Adele Hugo, la hija del escritor y poeta francés Victor Hugo, que bueno, en América estaba destacado un regimiento de caballería, no sé si era en América, no recuerdo bien, y entre el regimiento de caballería inglés había un oficial, y entre ese oficial había uno que era un picaflor, digamos. En todo lugar donde su regimiento se estacionaba, él se conseguía algún romance, digamos, con alguna mujer. Y resulta que este hombre se relacionó con Adele Hugo y ella se enamoró de él, y para él ella era una aventura más como muchas de las otras que ya había tenido y no significaba nada. Un día el regimiento de él es destacado en otro sitio y se va, y entonces Adele Hugo le sigue, y así empezó. Cada vez que el regimiento de este hombre era trasladado de un punto a otro según las necesidades del Imperio Británico de aquel entonces, esta muchacha iba atrás de ese oficial de caballería. No hubo manera en que ella entendiese que el otro no le correspondía, que ella fue una aventura nomás que él tuvo, pero ella estaba totalmente metida con ese hombre, y para ella el sentido de su vida, de su existencia y de su ser mujer era ese hombre. Finalmente el hombre obviamente le cortaba el rostro, como decimos ahora actualmente. Directamente no la atendía, la rechazaba, o sea, públicamente le desairaba todo, hasta que un día el mismo, es una historia que se cuenta, ¿no?, que un día el hombre dice: bueno, voy a tratar de hablar bien con esta mujer, y trata de hablar con ella, y ella le contesta: ¿y usted quién es? Y le dice: pero yo soy fulano. No, yo estoy buscando a fulano. Pero soy yo, le dice él. La mujer había quedado mentalmente trastornada por la intensidad de la pasión que generó hacia esa persona, al punto de que ya no reconocía a la propia persona. Bueno, eso es idolatría, por ejemplo. El que es creyente no tiene apego por nada que sea temporal. Es decir, amar no significa tener un apego desenfrenado por nada, ni por nadie.
Si para Adele Hugo Dios hubiera sido lo más importante en su vida, sí hubiera sufrido porque la engañaron, porque la tomaron para un entretenimiento, pero lo más importante lo seguía teniendo y hubiera seguido con su vida y hubiera podido ser feliz. Pero como era una idólatra, y no porque le prendiese vela a una imagen y cosas por el estilo, era una idólatra porque ese hombre le daba a su vida un sentido que solamente Dios debiera darle. De eso se trata. Entonces, idolatría abarca muchas cosas. Puede ser una persona, puede ser, como ya dijimos, el dinero, puede ser un trabajo, puede ser puede ser un entretenimiento, puede ser el afán de tener fama o de ser considerado exitoso, puede ser la salud, o puede ser querer ser lindo, y entonces uno se somete a 500 operaciones para encajar dentro de ese criterio de belleza que promueven las grandes empresas, digamos, que hacen dinero con eso. Todo eso puede ser idolatría en tanto y en cuanto la persona extraiga de eso aquello que le da sentido a su vida, cuando lo único que da sentido a la vida es Dios mismo. Muy bien, seguimos entonces. Maldiciente no es solamente la persona mal hablada, también es la persona que habla mal de otro. Quiere decir que un creyente que habla mal de otro creyente y no es un acto eventual, sino que constantemente está hablando mal de alguno, debe ser disciplinado. O sea, es tan grave como la fornicación, o como la avaricia, o como la idolatría. El creyente no puede caracterizarse por hablar mal de otros. Si hay alguien de la cual yo siempre confío, cuando conozco recién a una persona, es a una persona que no hace 5 minutos que nos conocemos y ya me está hablando mal de alguien. Yo ya le desconfío ahí. Porque así como habla mal de ese, después va a hablar mal de mí también. Pues no nos vamos a engañar, la persona que es así, es así. Entonces, el creyente que hace esto también debe o merece la disciplina. Creo que esto se entiende fácil. Bueno, borracho, en aquel entonces, digamos, el medio más accesible y común por el cual una persona podía ser adicta, digamos, era la borrachera. Hoy en día no es solamente el alcohol lo que fomenta la adicción, existen las sustancias que comúnmente llamamos drogas, y la Escritura lo que condena es ese estado de desenfreno en la cual una persona cae por consumir alguna sustancia. Puede ser vino, puede ser whisky, puede ser cerveza, puede ser droga, crack, lo que sea. O sea, cualquier cosa que a mí me haga perder el sentido o me haga que yo me desenfrene, pierda los límites o pierda contacto con la realidad, eso es lo que la Escritura está condenando acá, y no solamente el vino, pues sino uno puede decir, bueno, yo no me emborracho, pero puede ser adicto al cigarrillo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el cigarrillo en realidad para muchos es una manera de gestionar el nerviosismo. Hay gente que fuma porque si no está fumando no se siente, como que le falta algo. Ya es una persona adicta. Ya es adicta, porque está... y entonces prende un cigarrillo y uno le pregunta por qué fuma y... ¿está nervioso? No, pero... Entonces eso también entra dentro de lo que es la borrachera, también es disciplinable, cualquiera de estas cosas, porque obviamente la borrachera se opone a lo que la palabra de Dios nos llama y nos manda a ser sobrios, que significa tener la mente despejada para pensar las cosas con claridad a la luz de la palabra y de tener dominio propio. Entonces, cualquiera de estas cosas
también son disciplinables, digamos. Luego, o ladrón, bueno, ya hemos hablado ya de estafadores, gente que hace fraude, gente que abusa de la confianza, o sea, qué sé yo, estamos acá con Claudio y bueno, hace 10 años que está esto acá y no, nadie lo ocupa, nadie lo usa, nada, llevo, es robar, no es mío, por más que esté tirado. O sea, mientras el que es dueño no me diga llevar, yo no puedo llevar. O sea, completamos un poquito lo que ya dijimos sobre el tema de robar, digamos. Acá incluye la violencia, incluye el hurto, el uso de la fuerza o no, o armar un fraude o una estafa de manera que yo pueda hacerme con un dinero que por derecha o actuando, digamos, con honestidad y de frente no podría tener. Entonces, todas estas cosas, digamos, en primera, lo que, digamos, se entiende es que quizás cualquier creyente puede caer en un acto de estos. Y ahí es donde la iglesia, a través de su liderazgo de los ancianos, tendrán que pensar qué tipo de disciplina se va a aplicar. Porque es un hecho eventual. Capaz que ahí entra la disciplina la más moderada, la más leve, digamos. Bueno, no tenemos conocimiento de que sea una actitud constante o de que siempre está haciendo esto, pero el acto merece una señal de reprobación. Bueno, por un tiempo se le priva de la cena y bueno, obviamente hay que ver si el creyente manifiesta arrepentimiento o reconoce que estuvo mal. Todo eso hay que tener en cuenta. Ahora, si es una constante y caracteriza a la persona, entonces la disciplina tiene que ser severa. Porque debe apartarse completamente de eso. No estamos hablando de un hecho eventual que justo le agarró con la guardia baja, como solemos decir, y bueno, y cayó ahí. En fin, pero eso ya entra dentro de la discreción de los líderes y el hecho de que los líderes también expliquen a la congregación y bueno, y toda la congregación participe de las decisiones que se tomen. Porque, en fin, como hoy decía, la disciplina no es nomás disciplinar los pecados sexuales y pasar por alto otros pecados, digamos. Fíjense que la pleonexia o la avaricia podría manifestarse en el afán de algunos de recaudar dinero para la iglesia, para la obra, para el edificio, para esto, para aquello, y presionar a los creyentes a que ofrenden, que den el diezmo, que esto, que... Sí, está bien, el creyente debe ofrendar. Y esto está bueno, pero como muchas cosas en esta vida, se vuelven un pecado por el énfasis que uno le da. Y entonces de pronto parece ser que la función de la iglesia es recaudar muchos fondos para sus programas. Esto podría ser también pleonexia, podría ser avaricia y codicia. Pero nadie disciplina a esos predicadores que constantemente están pidiendo ofrendas. Claro, hay que examinar a ver de qué se trata. Pero, en fin, no sé ustedes, pero yo he tenido conocimiento de predicadores que tenían canillas de oro en su casa, un lujo desenfrenado. Eso es aberrante, totalmente disciplinable, porque es obvio que estamos hablando de una persona que le da valor a lo material y que cree que la bendición de Dios es material. Esto es importante aclarar, que Dios prometió bendiciones materiales a su pueblo Israel en el Antiguo Testamento, pero no dio la misma promesa a los creyentes del Nuevo Testamento. Es decir, uno por ser creyente no necesariamente va a tener riquezas en lo material, o mejor dicho, en lo temporal. Así que bueno, creo que con esto tenemos más o menos un sentido más claro dentro de qué contexto se ha hablado esto de limpiarse la vieja levadura y de que los creyentes ya somos masa nueva, sin levadura de pecado a los ojos de Dios, y como Dios nos ve así, nosotros debemos comportarnos así como Dios nos ve. Muy bien, vamos a dejar por acá.